Empezaremos ahora un viaje en el mundo de la estadística, que en realidad es una manera de entender o de meterse de lleno con los datos. Así es que estadística tiene que ver con datos. Y para empezar este viaje en el mundo de la estadística, estaremos haciendo lo que se denomina estadística descriptiva. Si tenemos una gran cantidad de datos y queremos establecer algo acerca de esos datos sin dar todos los valores, ¿cómo podemos de alguna manera describirlos con un conjunto más pequeño de números? En eso nos vamos a enfocar. Y una vez que construyamos un conjunto de elementos básicos de estadística descriptiva, entonces empezaremos a hacer inferencias acerca de los datos. Estaremos haciendo lo que se llama estadística inferencial. Estadística inferencial. Podremos sacar conclusiones, hacer inferencias. Muy bien, aclarando esto, pensemos cómo podríamos describir los datos. Supongamos que tenemos un conjunto de números que podemos considerar como nuestros datos. Quizá estamos midiendo las alturas de las plantas en nuestro jardín. Digamos que tenemos 6 plantas cuyas alturas son 4 pulgadas, 3 pulgadas, 1 pulgada, 6 pulgadas, 1 pulgada y 7 pulgadas. Imaginemos ahora que hay una persona en otro lugar donde no puede verlas, que quisiera saber qué tan altas son tus plantas. Y lo único que requiere saber es un número que de alguna manera representa las distintas alturas de tus plantas. ¿Cómo harías esto? Bueno, te podrías preguntar, ¿cómo podría encontrar ese número? Quizás quiero un número típico, o quizás quiero un número que de alguna manera represente la mitad, quizás requiero el número más frecuente, o quizás quiero un número que represente el centro de todos estos números. Al responder esta pregunta con esos números, estarías respondiendo de la misma manera como lo hicieron las gentes que desarrollaron la estadística descriptiva. ¿Cómo lo hicieron? Empecemos con la idea del promedio. Promedio. En la terminología usual, promedio tiene un significado preciso. Cuando mucha gente habla acerca del promedio, en realidad están hablando de la media aritmética, la cual revisaremos en breve. Pero en estadística, promedio significa dame el valor típico o dame el valor de en medio o estos son o. En realidad es un intento de encontrar una medida de tendencia central. Tendencia central. De nueva cuenta, tienes un conjunto de números que quieres representar con un único número, le llamamos el promedio, que puede ser el número típico o el número en medio o el centro de estos números. Y como veremos, hay en realidad distintos tipos de promedios. Y el primero es aquel con el cual estás probablemente más familiarizado. Cuando se habla de promedio de calificaciones o de la estatura promedio, en realidad nos estamos refiriendo a la media aritmética. Déjame escribirlo en amarillo. Media aritmética. Media aritmética. Aritmética puede ser un sustantivo, el área de las matemáticas que estudia los números, o puede, como en este caso de media aritmética, ser un adjetivo calificativo. Y esta es simplemente la suma de estos números dividido entre, y esta es una definición desarrollada por el ser humano sumamente útil, la suma de estos números dividido entre el número de números que tenemos. Entonces, ¿cuál es la media aritmética para este conjunto de datos? Calculémosla. Esta va a ser igual a 4 más 3 más 1 más 6 más 1 más 7 dividido entre el número total de datos, que son 6. Tenemos 6 datos, dividido entre 6. Y esto va a ser igual a 4 más 3, 7, más 1, 8, más 6, 14, más 1, 15, más 7, 22. Es igual a 22. Vamos a checar, 4 más 3, 7, más 1, 8, más 6, 14, más 1, 15, más 7, 22. Sí, está bien, 22 sextos. Y esto lo podemos escribir como un número mixto, que sería 22 entre 6 es a 3, 3 enteros, 4 sextos, lo que es igual a 3 enteros, 2 tercios. O también en un número decimal, que es 3.6 periódico. Podemos escribirla de cualquiera de estas maneras, pero este es un número que es representativo. Estamos tratando de obtener una tendencia central. De nueva cuenta insistimos en que esta es una construcción humana.
No es como alguien que encontró en un documento religioso y dice, aquí esta es la manera de calcular la media aritmética, esta es su definición estricta. No es un cálculo puro, como así decirlo, como cuando se descubrió el cálculo de la circunferencia de un círculo a partir de observaciones de la naturaleza. Es una construcción humana, la cual se ha encontrado que es sumamente útil. Bien, hay otras maneras de calcular el promedio o encontrar el valor típico o el valor de en medio. La otra manera de establecer un valor típico de medida de tendencia central es el valor denominado la mediana. Lo voy a escribir en otro color. Voy a utilizar el rosa. La mediana. Y la mediana es literalmente buscar el valor de en medio. Si ordenamos los valores de menor a mayor, la mediana es el que se encuentra ubicado exactamente a la mitad de los valores. ¿Y cuál es la mediana para este conjunto de datos? Bueno, calculémosla. Vamos a ordenar este conjunto de datos. Tenemos un 1, luego otro 1, luego 3, luego 4, luego 6, finalmente 7. Lo único que hice fue ordenar de menor a mayor este conjunto de datos. ¿Y cuál es el número de en medio de este conjunto de datos? Bueno, notamos que es un número par, son 6 datos y no hay exactamente un valor de en medio. Más bien hay dos valores en medio, el 3 y el 4. Y en el caso en el que tenemos dos números en medio, tenemos que tomar la mitad entre estos dos números. De hecho, tenemos que tomar la media aritmética entre estos dos números para encontrar el valor de la mediana. Así que la mediana va a ser la mitad entre 3 y 4. Esto es 3.5. Entonces, en este caso, la mediana es, por tanto, 3.5. Así que si tienes un número par de datos, la mediana es la media aritmética entre los dos valores del medio, o la mitad del camino entre los dos valores del medio. Si tenemos un número impar de datos, es mucho más fácil de calcular. Y para que veamos esto, déjame darte otro conjunto de datos. Supongamos que nuestro conjunto de datos es, no sé, y te lo va a dar ya ordenado. Empecemos con el 0, el 7, el 50, 10.000 y 1.000.000. 1.000.000. Realmente un conjunto extraño de datos, pero en este caso, ¿cuál es la mediana? Bueno, en este caso tenemos un número impar de datos y es fácil elegir cuál es el valor del medio. Nuestro valor del medio es 50, que está por arriba de dos valores y por abajo de dos valores, exactamente a la mitad. Así es que en este caso la mediana es 50. Ahora, la tercera medida de tendencia central, y esta es la medida que en la vida real muy probablemente se usa menos, es la moda. Una medida que la gente tiende a olvidar, que suena como si fuera muy complicada, pero veremos que se calcula de manera inmediata y de hecho es la medida más básica de la tendencia central. Así que la moda es el número que aparece más frecuentemente en un conjunto de datos. Si todos los números aparecen el mismo número de veces, no existe un número que aparezca más frecuentemente, entonces no existe la moda. Pero dada esa definición de moda, entonces, ¿cuál es el dato más frecuente en el conjunto de datos original? En el conjunto de datos que tenemos aquí. Bueno, tenemos un 4, un 3, tenemos dos unos. Tenemos un 6 y un 7, así es que el dato más común que aparece más frecuentemente es el 1. Entonces, la moda, el número más común, el número más típico es, en este caso, un 1. Así que hemos visto distintas maneras de calcular una medida típica, la de en medio, una medida de tendencia central, que se calculan de diversas maneras. Y a medida que estudiemos más estadística, nos daremos cuenta que estas son útiles para distintas cosas. Esta se usa muy frecuentemente. La mediana se usa cuando tienes un valor muy extremo que pudiera sesgar la media aritmética. La moda también podría ser útil en ese tipo de situaciones, sobre todo si tienes un número que se presenta mucho más frecuentemente. En fin, ahí lo dejamos. Y en los siguientes videos vamos a explorar la estadística aún más profundamente.